Córdoba es una ciudad con un importante legado cultural y monumental. Su situación estratégica, cercana al río Guadalquivir, antaño navegable, y la herencia de los distintos pueblos asentados en sus tierras, la han convertido en un lugar privilegiado. Fue una importante ciudad romana y uno de los principales centros islámicos de la Edad Media. El 17 de diciembre de 1994, la UNESCO declaró el casco histórico de Córdoba Patrimonio de la Humanidad. En el barrio de la Judería podemos ver un entramado de callejuelas y plazas. Uno de los edificios más importantes del barrio de la Judería es la Sinagoga de Córdoba. Es una de las mejor conservadas de la época medieval de toda España y se construyó entre los años 1314 y 1315 según las inscripciones halladas en el edificio. La sinagoga sirvió de templo hasta la expulsión de los judíos de España. Posteriormente se utilizó como hospital, siendo después ermita de San Crispín y por último escuela infantil. Enclavado también en el barrio de la Judería encontramos el edificio del Hospital del Cardenal Salazar. Este edificio ha desempeñado distintas funciones, desde centro educativo, pasando por Hospital de Agudos y actualmente acoge la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba. El edificio fue proyectado en el siglo XVIII y destaca su imponente fachada barroca. El patio cordobés es un elemento característico de la ciudad de Córdoba. En la calle San Basilio podemos ver varios ejemplos de estos patios que desde el año 1921 se magnifican con el famoso Festival de los Patios Cordobeses. Fue declarados en 2012 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Mezquita Catedral de Córdoba es el monumento más importante de todo el occidente islámico, uno de los más asombrosos del mundo y símbolo de la ciudad de Córdoba. En su historia se resume la evolución completa del estilo omeya en España, además de los estilos góticos, renacentista y barroco de la construcción cristiana. En el solar de la actual Mezquita Catedral de Córdoba, primero existió una basílica dedicada a San Vicente, en época visigoda.
que fue dividida y compartida entre cristianos y musulmanes tras la conquista islámica de la península ibérica. Cuando la población musulmana fue creciendo, la basílica fue adquirida totalmente por Abderramán I y destruida para la definitiva construcción de la mezquita principal de la ciudad. En 1238, tras la reconquista cristiana de la ciudad llevada a cabo por Fernando III el Santo, la mezquita fue consagrada como catedral. La Gran Mezquita consta de dos zonas diferenciadas. El espacio interior se dispone sobre un concierto de columnas y arcadas bicolores de gran efecto cromático, dividiéndose el recinto en 5 zonas, correspondiendo cada una de ellas a las distintas ampliaciones llevadas a cabo. En el templo destaca la torre del campanario, que desde el primitivo alminar musulmán hasta la actual torre, con sus 54 metros de altura, la convierten en la construcción más elevada de la ciudad. La parte exterior destaca el Patio de los Naranjos, situado en la parte norte del templo. Tiene su origen en el patio de abluciones califal, aunque también se utilizó para impartir enseñanza y realizar juicios. Sus lados occidental, septentrional y oriental se hallan rodeados de galerías porticadas y cuentan con 6 puertas que comunican el patio con el exterior. La Puerta del Puente es una de las 3 únicas puertas históricas que se conservan de la ciudad de Córdoba, junto a la Puerta de Almodóvar y la Puerta de Sevilla. Junto a la Puerta del Puente podemos ver el triunfo de San Rafael, uno de los muchos triunfos existentes en la ciudad de Córdoba dedicados al arcángel San Rafael, ángel custodio de la ciudad. Situado en uno de los márgenes del río Guadalquivir, se ubica el Alcázar de los Reyes Católicos, un edificio de carácter militar cuya construcción fue ordenada por el monarca Alfonso XI de Castilla en el año 1328. Se construyó sobre el antiguo Alcázar andalusí, que antes era residencia del gobernador romano y la aduana. La fortaleza
fue residencia de los Reyes Católicos durante 8 años. También fue sede del Tribunal de la Santa Inquisición hasta 1812, cuando las Cortes de Cádiz decretaron su abolición. En ese momento pasó a ser la cárcel municipal, función que ha mantenido hasta 1941. Por la singular calle de Cairuán discurre parte de la muralla que encerraba la Medina y que está situada sobre la anterior muralla romana. El peculiar nombre de la vía se debe al hermanamiento de la ciudad de Córdoba con la urbe tunecina de Cairuán, cuya mezquita muestra similitudes con la cordobesa. En el Paseo de la Victoria podemos ver un mausoleo romano. Estas construcciones funerarias datan del segundo cuarto del siglo I después de Cristo. La Torre de la Malmuerta fue levantada en el siglo XV sobre una construcción islámica anterior. Se halla unido a la muralla a través de un arco de medio punto, bajo el que se puede apreciar una leyenda inscrita con los datos alusivos a su construcción. La construcción de la iglesia de Santa Marina se inició a finales del siglo XIII, prolongándose durante el siglo XIV. Reúne los estilos tardorrománico, gótico y mudéjar, aunque también posee elementos de siglos posteriores como la torre renacentista y el sagrario, reformado a lo largo del siglo XVIII. Frente a la iglesia hay un monumento dedicado al torero cordobés Manolete. En la plaza de Don Gómez se levanta el Palacio de Viana. El palacio fue construido en el siglo XV y se ha ido ampliando con el paso de los siglos. Su denominación proviene del Marquesado de Viana, última familia propietaria del inmueble. Sus dependencias se desarrollan en torno a 12 magníficos patios y un fantástico jardín. Estas dependencias acogen numerosas colecciones de todo tipo, como pinturas, vajillas, mosaicos o armas de fuego. Sus 12 hermosos patios cordobeses están unidos entre sí por galerías. En ellos hay una gran diversidad de plantas, sobre todo en primavera y verano, cuando florecen las plantas y dan gran color al recinto. El agua es también uno de los elementos principales, ya que se fusiona con la vegetación creando un patio en armonía con la naturaleza.
En la confluencia de las calles Alfaros e Isabel Losa se levanta la torre de la Puerta del Rincón. Esta torre de origen medieval son los restos que hoy en día se pueden ver de lo que fue la muralla que cercaba la antigua Medina. En la popular Plaza de los Capuchinos se levanta una de las imágenes más singulares de Córdoba, el Cristo de los Faroles, un crucificado barroco cuyos faroles de hierro que lo acompañan han configurado el nombre de esta escultura. La Plaza de las Tendillas está considerada como la plaza más céntrica de la ciudad. En el centro de la plaza se encuentra la escultura ecuestre del Gran Capitán, obra del escultor Mateo Inurria. A ambos lados y en el suelo se disponen 32 chorros que se incorporaron a la estética de la plaza en la última remodelación efectuada en 1999. Frente al Ayuntamiento de Córdoba se sitúa la iglesia de San Pablo, construida entre los siglos XIII y XIV, aunque cuenta con importantes reformas en el siglo XVIII. Junto al ayuntamiento podemos ver el único templo romano de Córdoba, del que hay evidencia arqueológica. Está dedicado al culto imperial y formó parte del foro provincial junto a un circo. La Plaza de la Corredera es uno de los lugares más emblemáticos de Córdoba. El lugar donde hoy se encuentra esta plaza se cree que en su día ocupó parte del circo romano. Esta plaza rectangular y porticada, con arcos en su parte inferior, es la única con estas características de Andalucía. Situado sobre el río Guadalquivir encontramos el puente romano, que fue levantado en el siglo I a.C., aunque ha sufrido varias remodelaciones a lo largo de la historia. La estructura principal data del medievo, siendo la intervención más reciente de 1876. Consta de 16 arcos, 4 apuntados y el resto de medio punto. En el extremo sur del puente romano se levanta la Torre de la Calahorra, una fortaleza de origen islámico concebida como entrada y protección del puente. Actualmente es sede del Museo Vivo de Al-Ándalus sobre la convivencia entre las culturas judía, cristiana y musulmana. Desde este lugar tenemos las mejores vistas del conjunto de la mezquita catedral, el río, la puerta del puente y el mismo puente romano. Si te ha gustado el vídeo, da like, deja tu comentario y no olvides de suscribirte. Muchas gracias por verlo.